Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y ahora nos vamos a Honduras, donde también, hubo nada nuevo bajo el sol, ¿no? Más injerencia de los Estados Unidos de manera abierta y descarada, también en la voz de su embajador, pero bueno, hay todo un trasfondo de golpe de Estado que viene denunciando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que bueno, es algo que hay que prestarle mucha atención, y por eso anunció la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, que es un tratado que tuvo sus idas y vueltas. Se había firmado en 1912, después se canceló en 1981 y se reanudó, y bajo ese tratado justamente también se extraditó, por ejemplo, al último presidente antes del regreso de libre, ¿no? de la narcodictadura, Juan Orlando Hernández, que está hace poquito tiempo lo sentenciaron a 45 años de prisión por narcotraficante. Un narcotráfico que digamos que sabemos, ¿no? que son los propios Estados Unidos los encargados de moldear a esos territorios como justamente tránsito de las toneladas de droga que consumen, ¿sí? los estadounidenses. Se habla de que pasaba más o menos 100.000 toneladas de droga al año. Además, los radares mismos los manejaba Estados Unidos. En fin, se cancela este tratado porque para evitar que ahora se lo use contra militares que son leales al socialismo democrático que gobierna Honduras, y lo que se está declarando es un intento de golpe de Estado que tuvo, al igual que contaba Telma en México, una respuesta digna del presidente mexicano, pues también tuvo una respuesta más que digna y soberana de la presidenta Xiomara Castro de Honduras, a diferencia de todos los anteriores presidentes que se agachaban, ¿no? De manera subordinada a los intereses de Washington. Me acuerdo siempre una anécdota, Atilio, cuando vos lo conocías de antes, lo conocí a Mel Zelaya, el presidente que fue depuesto con el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, lo conocí, tomamos un café en un seminario en Santa Cruz en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y cómo nos relataba él de primera, con su relato de cómo cuando asume también encontró ahí la guía que le habían dejado, el guión que le habían dejado de los Estados Unidos, la lista de los ministros y de los temas importantes que tenía que abordar él como presidente, como algo normal, ¿no? Y que él les dijo, bueno, señores, muchas gracias, pero acá voy a gobernar yo y nosotros. La verdad que es una anécdota esa increíble, que si uno no lo hubiera escuchado de boca de un presidente, diría, bueno, está la imaginación febril de un analista, pero dijo, no, me dejaron la lista con los ministros y con los temas fundamentales de la relación. Y bueno, y ahí empezó el problema con Zelaya. Claro, porque Mel era un hombre del establishment, digamos. Sí, ni siquiera desconfiaban de él, sino simplemente lo tenían como un peón, ¿no? Él venía del Partido Liberal de allá, ¿no es cierto? Hondureño, y bueno, como Piedad Córdoba, digo, tenemos que tener en cuenta que a veces esos partidos que de alguna manera se remontan al siglo XIX, en donde el liberalismo era la versión más progresista, contraria a la Iglesia Católica, a favor de la masonería, contra los conservadores. Entonces, él venía, por supuesto, en Honduras, de esa tradición, y pensaron de que, bueno, había que darle los nombres y el tipo simplemente iba... Pero fue otra cosa. Por eso lo bajaron de un golpe de Estado. Y es lo que ahora Xiomara Castro está diciendo que de ninguna manera va a permitir. Ellos y ellas son el gobierno de la resistencia, de los 12 años de resistencia, y ahora no van a permitir de ninguna manera. Vamos a escuchar un audio justamente de lo que dijo el embajador, de Estados Unidos, la embajadora Laura Dogu, es el nombre de ella, la embajadora, para que vean el nivel de injerencia y descaro,
porque todo también en realidad, Xiomara, y la tienen muy clara, que tiene que ver con el alineamiento normal, ¿no? de pueblos hermanos, del reconocimiento de Honduras sobre el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, la visita de autoridades a ese país, y que se reunieron, ¿no? Los jefes del Estado Mayor Conjunto, bueno, del Ejército de Honduras se reunieron con Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa de Venezuela, y además Honduras osó votar en contra de Estados Unidos en la OEA para no condenar justamente a Venezuela. Así que escuchemos el nivel de descaro de Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras. A ver. Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. Yo necesito hacer mi visita ahora. Muchísimas gracias. Gracias a la embajadora. Bueno, se está refiriendo al ministro, lo trata de narcotraficante al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López de Venezuela, ¿no? Miren con qué descaro. Y vamos a escuchar ahora la respuesta de la presidenta, Xiomara Castro, frente a esto. A ver. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina. Nosotros ya pasamos un golpe de Estado. Ya vivimos lo que eso significa. Violencia, destierro, persecución, violaciones a los derechos humanos. Yo quiero prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de Estado. Bueno, el audio es más largo, vale la pena seguir escuchando, buscar todas las intervenciones de Xiomara Castro. También hubo una respuesta muy digna del jefe del ejército, pero queremos ahora pasar a hablar con una protagonista de la política, de la resistencia, y ahora ella es una joven también funcionaria, activa, tuvo distintos cargos, fue subsecretaria de Justicia, ni más ni menos, de Honduras. Estamos comunicadas con la compañera Carmen Aide. ¿Qué tal, Carmen? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Un gran saludo, compañeros. Es un gran honor poder compartir valoraciones y observaciones sobre lo que está pasando en Honduras. Saludos y un abrazo especial, Paula, Atilio y las demás personas que están en cabina. Ahorita en Honduras pues estamos transitando una situación delicada, que necesitamos precisamente de esas voces que sabemos que ustedes replican, y además abren espacios para una discusión que trasciende, digamos, la hegemonía de la información en nuestros países. Cuéntanos, ¿cómo está ahora la cosa? Carmen, Atilio te habla. Buenas tardes. ¿Cómo está ahora la cosa? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Que ha habido una nueva respuesta de la embajadora de los Estados Unidos? ¿Habló alguien del Comando Sur que está allá en Palmerolas? Contanos un poquitito cómo está la cosa ahora, por favor. Pues hasta ahora, el día de ayer precisamente, la nueva secretaria de Defensa, que es una gran compañera, combatiente, leal, la compañera Rixi Moncada, pues que también es la apuesta del Partido Libertad y Refundación por la continuidad de este proyecto, pues se reunió precisamente con Laura Dogu 2 días después de su nombramiento, y creo que también es preciso analizar el por qué la compañera Rixi Moncada es nombrada en la Secretaría de Defensa en sustitución a quien era nuestro anterior ministro de Defensa, José Manuel Zelaya,
que pues también era sobrino de la presidenta. Sin embargo, esto no contravenía ningún tipo de precepto constitucional, sino más bien respondía a esta historia de mucha desconfianza, cautela y estrategia que como gobierno de la resistencia hemos decidido tener hacia el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que son coordinadas por esta Secretaría. El ex ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, renuncia también por unas noticias emergentes bastante cercanas que datan del sábado anterior, en las que un militante clave para el Partido Libertad y Refundación, que es Carlos Zelaya, que digamos que en el marco del esquema de cómo funciona nuestro partido, él es el organizador por excelencia a nivel territorial de lo que ha sido la transición de este Frente de Resistencia Popular a un partido político formalmente conformado, ¿no? Pues nada, esto es casualidad, ¿no? Estas declaraciones de Carlos Zelaya el sábado anterior, en las que pues él tomó la iniciativa de ir al Ministerio Público, a la Fiscalía de Honduras, a rendir una declaración a voluntad propia sobre lo que en aquel entonces eran los rumores de un video en el que él se encontraba con personas vinculadas con el narcotráfico, que han sido ya sentenciadas algunas, o más que sentenciadas, que han logrado acuerdos de colaboración con la DEA y con la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y que por estos acuerdos de colaboración pues ejercieron toda una estrategia interna en Honduras, así como en otros países de la región, que consistía básicamente en obtener información que pudiese disminuir sus penas. Carlos Zelaya se encontró en un momento, y así lo declaró, en el que se reunió con estas personas, pues un poco motivado, o al menos llevado a esa reunión con la idea de que eran empresarios que querían apoyar la campaña en aquel 2013, estamos hablando de hace 11 años. Y pues evidentemente en el video, en aquel momento, en esa declaración de Carlos Zelaya, lo que él informó es que se encontraba con esas personas, le hicieron un ofrecimiento, no hay mayor prueba de que él lo haya recibido, y él pues honestamente dijo que en efecto en ese video no hubo ningún tipo de intercambio de dinero. Luego nos dimos cuenta, digamos, ya en el análisis de todo lo que la compañera Paula colocaba en contexto, es que luego de esas declaraciones que hizo la embajadora Dogu respecto a la defensa José Manuel Zelaya, y además del líder del Estado Mayor Conjunto, respecto a pues incluso nombrarle como narcotraficante al ministro de Defensa de Venezuela, e insinuar complicidad de parte de nuestras autoridades de defensa por esa reunión, digamos que para ellos es un pecado absoluto, ¿no? En el marco de su ejercicio de poder, posterior a ello, o incluso paralelo a ello, había todo un movimiento interno en las Fuerzas Armadas de desobediencia hacia ese líder del Estado Mayor Conjunto. No hay, digamos, la información, precisamente por ser información vinculada con seguridad nacional, no puede ser del acceso, digamos, a detalle o tan claro. Ajá. Sin embargo, se sabe que hubo un movimiento desestabilizador a lo interno de las Fuerzas Armadas, y que tuvo que ver justamente con la manipulación y mal uso de lo que es este acuerdo de extradición, claro, y las posibilidades concretas que establece respecto a extraditar a ciudadanos hondureños sin mayor prueba o sin mayor proceso enteramente construido, ¿no? De ahí surge la decisión de la presidenta Xiomara. Sin embargo, la oposición ahora, precisamente pues por lo turbulento que están siendo todos los actuales acontecimientos, ha decidido instalar toda una mediática y toda una estrategia de manipulación psicológica y en todos los niveles, en la que se quiere insinuar que tiene que ver pues con estas declaraciones de Carlos Zelaya. Sin embargo, yo creo que es preciso y justo en este tipo de espacios pensar un poco más allá
de esa narrativa, ¿no? Y de lo que podría parecer una justificación o un argumento, pues en apariencia muy razonable, pero en realidad también lo que estaba sucediendo es que el ministro de Defensa estaba siendo también de alguna forma extorsionado con este video. Entonces Carlos Zelaya, digamos, pues haciendo uso de su libertad y de precisamente no querer ser sujeto de estos tipos de manipulaciones, precisamente por ello va y declara ante el Ministerio Público por voluntad propia. Sin embargo, pues lo que se ha utilizado es justo la explicación contraria, ¿no? De que la cancelación del tratado de extradición responde a una supuesta protección de nuestro líder del partido, Carlos Zelaya, que creo que más allá de las complicaciones eso es un aspecto innegable, ¿no? Todo lo que él pudo aportar al partido, todo lo que construyó, todo lo que organizó alrededor de la resistencia. Y pues finalmente también la presidenta inmediatamente después de estas declaraciones de Carlos Zelaya, pues lo sancionó, ¿no? Definitivamente lo condenó, argumentó pues el hecho de que ella tampoco estaba al tanto de esta reunión, que no hubo ningún tipo de articulación de esta reunión con el accionar del partido, con la militancia de ella, de todo aquel tiempo, ¿no? Desde el 2009, y mucho menos pues de ningún tipo de vinculación con Manuel Zelaya Rosales. Y asimismo Carlos Zelaya renunció de su cargo como diputado de la Nación y de su cargo como secretario general del Congreso. Renunció su hijo, José Manuel Zelaya, como ministro de Defensa, y han asumido sobre todas las cosas una posición de mucha honestidad y voluntad a que el Ministerio Público les investigue, pero incluso la potestad de Estados Unidos en el marco de la extradición, ¿no? Lo han dicho, ellos aseguran que no hay una historia más allá de esta reunión, que no hubo un seguimiento, que no hubo entrega de dinero, y que como el acuerdo de extradición cobra efecto su cancelación hasta 6 meses posteriores, que incluso se muestran totalmente en la voluntad de que si pues la embajada, que sabemos que es lo que está detrás de estas investigaciones, tiene algún interés en profundizar sobre esta supuesta vinculación de ellos con estas personas en las que se encontraban en el video, pues que lo lleven a cabo, ¿no? Claro. Y que en caso de que esta investigación concluya en una posible extradición, que no están, digamos, contrarios a boicotearlo o a impedirlo. Claro, y bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esta descripción tan completa. Te hago una consulta más. Frente a esto también la presidenta, en esta respuesta digna, tuvo también otra valiente, inteligente propuesta, porque para tratar de demostrar que este tratado de extradición lo están utilizando los Estados Unidos como una manera de chantaje y de presión y de extorsión para generar estos movimientos golpistas, ¿no? Amenazando a militares y demás. Bueno, no queremos ahondar en eso por cuestiones, por supuesto, de seguridad, pero bueno, sabemos que lo usan como un mecanismo golpista. Pero frente a eso te pregunto, para que vos por ahí lo expliques de manera también sintética, la presidenta nombró públicamente en una cadena, ¿no? En los medios, nombró a todos las personas que están acusadas de narcotráfico y que en todo caso tendrían que estar en esa lista de extradición, que son todas, no me creo que eran alrededor de 50, que son todas vinculadas a la oposición, pero además de primera línea, ¿no? Como expresidentes, ¿no? Como vinculados todos a la narcodictadura, desde Micheletti, que fue el primero que lo pusieron ahí cuando fue el golpe contra Mel, Porfirio Lobos y toda una serie de personajes claves de la oposición. Dijeron, bueno, si quieren extraditar, acá tienen de Libre, que es el partido de ustedes, que no hay nadie acusado. ¿Es verdad? ¿Es así? Así es. Sí, totalmente, Paula. Y es que esas son las múltiples dudas que tiene en este momento la población hondureña respecto al final de la finalidad de este tratado de extradición y de su modus operandi, ¿no?
pues surgió toda la polémica alrededor, la oposición encontró el momento ideal después de 2 años y medio de gobierno, finalmente un gobierno que tiene líderes y representantes que no pueden encontrarles por mucho que lo intenten, claro. Absolutamente nada comprometedor, absolutamente nada fuera de la norma, más que un desapego y un desprendimiento de esas lógicas del poder, que yo creo que también es lo que les molesta. Los descoloca. Mucho, ¿no? Claro. Pero entonces, bueno, surge este caso y a todos nos ha dolido, nos ha impactado, pues en su debida dimensión, pero luego vienen las preguntas, ¿no? Después del momento de shock. Y una de las preguntas que nos hacemos es cómo es posible que este video, con 11 años de duración, nunca antes había sido sacado a la luz pública. Claro. Estaba esperando el momento adecuado. Estaban esperando el momento adecuado, ¿no? Y formó parte de algunas declaraciones de algunas personas, pero en la marginalidad, vinculadas con casos que ya han sido sentenciados. Entonces ya tenían conocimiento de este video, el Departamento de Estado, todos los representantes de la Corte del Distrito de Nueva York, la Fiscalía de Estados Unidos, tenía información respecto a este video, pero nunca fue publicado ni socializado de ninguna manera. Pasaron 11 años y si la Fiscalía de Estados Unidos tenía conocimiento de y en 11 años no logró generar un background, una especie como de caso alrededor de es porque no tenían absolutamente nada más. Si los Zelaya se convirtieron en los enemigos de la embajada desde el 2009 e incluso previo, desde los inicios del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, del gobierno del Poder Ciudadano, precisamente porque se desvió, ¿no? Se desvió de la lógica liberal, de derecha, se desvió del servilismo hacia Estados Unidos y su imperio, se desvió de toda la lógica capitalista y neoliberal de expresar y ejercer el poder. Entonces, si desde ese entonces ellos han sido los enemigos de este imperio, ¿cómo era posible que teniendo este video no podían llegar a encontrar otro tipo de vinculaciones o pruebas que lo convirtieran en un caso? ¿Cómo es posible incluso que permitieron que la presidenta Xiomara Castro se convirtiera en la líder articuladora de la oposición, mientras Juan Orlando estaba ejerciendo el poder por 2 periodos consecutivos de manera ilegal? Y ellos sí habían construido un caso en todos esos años y decidieron dar a luz ese caso, finalmente pedir la extradición de Juan Orlando cuando se dieron cuenta que ya no era útil, cuando se dieron cuenta que ya el poder de la oposición los había trascendido y superado. Entonces, desde este lado nosotros tenemos, la certeza de que si este video no había sido instrumentalizado para destruir al liderazgo de Carlos Zelaya y del Partido Libre y por ende de la familia Zelaya, es porque no hay nada más. Pero el problema es que obviamente es una situación compleja porque nuestro partido tuvo la bandera anticorrupción durante todo este tiempo y quieren venir a ponernos como en cuestionamiento. Sin embargo, con mucha formación, con mucho diálogo, con mucha franqueza respecto a cómo funciona el imperio, hemos ido logrando atar cabos, ¿no? Y la certeza es de que en comparación a esto, tal y como vos lo decías, Paula, sí. es que además la presidenta, la respuesta después del salvajismo de ataques detrás de esto, es que dio una cadena pública nacional en la que describió cada uno de los casos que están actualmente en proceso y también algunos ya sentenciados de 33 líderes, porque es importante decir que no son militantes de a pie, no son militantes cualquiera del Partido Nacional y del Partido Liberal, son la cúpula del Partido Liberal y del Partido Nacional que actualmente tienen casos abiertos. Claro, que muestran cómo el entramado, ¿no? Que cómo realmente era una narcodictadura, porque muestran el nivel de entramado con las redes de narcotráfico que abastecían y que a Estados Unidos. Totalmente, porque ya conocemos muy bien el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿no? Que fue hace poco sentenciado con 45 años de prisión, que a nuestro parecer también muestra mucha piedad hacia ese enjuiciamiento. Pero
ya con esta información brindada por la presidenta nos damos cuenta de la estructura clave alrededor de Juan Orlando Hernández, que logró mantener esta narcodictadura por todo este tiempo, incluida su esposa, ¿no? Y que su esposa es actual precandidata presidencial por el Partido Nacional. Que además, te agrego esto, Carmen, y tenemos que ir cerrando acá la entrevista porque se nos va el programa, que antes de extraditarlo y de juzgarlo allá, se ve que les dejó de convenir. Durante el tiempo que gobernó no tenían ningún problema los señores embajadores de Estados Unidos y las autoridades en rodearse y codearse y tener las relaciones perfectas con este señor narcotraficante y su familia también, y reconocerlo a pesar del fraude tremendo que se hizo en 2017 y demás, ¿verdad? Así que en fin, Carmen, querida, se está destapando la olla y lo importante es que el socialismo democrático, ustedes, la resistencia, gobierna en Honduras y como dijo su presidenta, no van a permitir que haya otro golpe de Estado y bueno, los pueblos de América Latina estamos con ustedes, compañera Carmen, querida. Muchísimas gracias, Paula. Sí, la verdad es que lo que tenemos que hacer es redoblar el llamamiento internacional, regional, como bien nos ha funcionado en otros momentos históricos, para que estas voces golpistas, porque el problema es que a partir pues de estos últimos acontecimientos se han revivido de una manera voraz lo que ha sido ese espíritu golpista que nos llevó a la desgracia en el 2009. Estamos viendo en los foros públicos a los generales que dieron el golpe de Estado, estamos viendo a los líderes que lo ejecutaron y lo mantuvieron, y ahora más bien con una especie de osadía y de nivel de sinvergüenzada que no lo habíamos vivido antes, ¿no? Incluso diciendo que se sienten orgullosos de haberlo hecho en el 2009. En fin. Entonces, no pasarán. Bueno, Carmen, cuentan con nosotros acá en Radio Madres, en Radio de la Universidad de Avellaneda también, para cualquier noticia, lo que tú quieras hacernos llegar, tener al público latinoamericano bien informado, estamos a tus órdenes. Recibe un enorme abrazo de nuestra parte. Un abrazo, compañeros, y seguiremos en esta lucha. Muchas gracias, abrazos. Enseguida somos AM500.